¿Quién fue Goldie Roger, el rey de los piratas? Un conquistador, un héroe, un traidor por ayudar al gobierno. Hoy vamos a analizar su mente, su alma y sus errores, para entender por qué su legado sigue marcando el mundo. Si este tipo de contenido te gusta, deja tu like y suscríbete, que este será uno de los análisis más profundos del canal. Goldie Roger, el único hombre que alcanzó la cúspide del mar, y sin embargo también uno de los más humanos. Su historia está tejida no solo con logros legendarios, sino también con decisiones que, vistas en retrospectiva, dejan un mundo dividido entre gloria y vacío. Una de las más polémicas fue su intervención en God Valley. La historia oficial nos dice que Roger y Garp se aliaron para derrotar a Rox D. Shebeck, el pirata más peligroso de su era. Pero quienes entienden a Roger saben que no fue para salvar a los nobles mundiales. Roger jamás habría alzado su espada por los que oprimen la libertad. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaba Shebeck, el enemigo más temido, la montaña más alta. Roger era como Luffy, un hombre de instintos, de desafíos, de hambre por lo imposible. No acudió como héroe, acudió porque olfateó una aventura de las que solo ocurren una vez en la vida, y en medio del caos se cruzó con Garp. Quizá fue Garp quien, al ver la fuerza de Shebeck desbordando todo, terminó luchando junto a Roger, no por él. Puede que Roger estuviera siendo superado, puede que el destino los empujara, pero fue una convergencia de voluntades en un momento de puro caos. Un error o simplemente otra aventura con consecuencias demasiado grandes. El resultado fue que, sin buscarlo, Roger terminó protegiendo a aquellos que odiaba. Sin intención, se convirtió en parte de un acto que mantuvo en pie al sistema que él detestaba. ¿Fue un error? Sí, uno que manchó incluso su mayor combate, pero nada le dolió más que su último acto de amor: tener un hijo. Condenado por una enfermedad terminal, sabiendo que sus días estaban contados, eligió dejar una parte de sí en este mundo. Eligió ser padre, y lo hizo sabiendo que no estaría. Algunos dirán que fue egoísta, que no pensó en el futuro del niño, que dejó una maldición. Pero eso es falso. Roger no fue un mal padre, fue un padre ausente, pero no por decisión, sino por destino. Amó a Row con todo su ser y cuando supo que partiría, buscó lo mejor para su hijo. Eligió a Garp, su viejo rival, para protegerlo, porque sabía que él tenía un sentido de la justicia lo bastante fuerte como para anteponer la vida de un niño al odio humano. Y Rogue, esa mujer increíble, sostuvo su embarazo durante 20 meses, resistiendo al gobierno, al dolor, al tiempo, con un solo objetivo: que su hijo naciera libre. Ese hijo fue Ace. Sí, creció odiando a su padre. Sí, cargó con un apellido que nunca pidió, pero fue amado, fue protegido, fue deseado. Y eso también cuenta. ¿Fue un error? ¿Fue un acto de fe? ¿Fue ambas? Como toda la vida de Roger, hecha de decisiones imposibles y consecuencias eternas. Porque Roger no fue un héroe del libro. Fue un hombre que vivió a su manera hasta el final. Y sus errores son el precio de una libertad sin cadenas. Si Goldie Roger hubiera nacido en otro tiempo, en otra tierra, probablemente habría sido un filósofo, un loco o un dios, pero nació en el mar, y el mar fue su espejo. Cuando analizamos su mente no vemos lógica lineal, una insaciable necesidad de entender, de romper barreras, de llegar donde nadie más había llegado. Roger no deseaba oro, ni gloria, ni poder. Deseaba la verdad. Su comportamiento era errático para quienes no lo entendían, impredecible, irresponsable, pero en el fondo todo seguía un patrón: la libertad absoluta. Ese era su verdadero propósito: no navegar, no reinar, no vencer, sino ser libre, romper todo lo que lo atara, incluso el tiempo, incluso la muerte. Psicológicamente, Goldie Roger presentaba una combinación fascinante: altísima tolerancia al riesgo, empatía selectiva, curiosidad ilimitada y un tipo de liderazgo que no se impone, sino que arrastra por inspiración. Los suyos lo seguían no porque les ordenara, sino porque era imposible no hacerlo. Pero había una sombra, un peso invisible que cargaba sin quejarse: el conocimiento. Roger fue uno de los pocos hombres en la historia que descifró el verdadero secreto del mundo, y cuando lo hizo, rió. No por burla, sino por dolor, por ironía, por impotencia. Descubrir la verdad y saber que aún no era el tiempo de revelarla fue una de las mayores torturas para un hombre como él. Y ahí es donde entra su decisión más incomprendida: detenerse, no actuar, no cambiarlo todo. Podría haber sacudido al mundo, tenía el conocimiento, la voluntad, los hombres, pero no lo hizo, porque sabía que la historia no era una carrera de un solo hombre, sino una antorcha que debía pasar de mano en mano. Y así eligió morir sabiendo que alguien más tomaría el relevo. Desde un punto de vista psicológico, eso se llama trascendencia del ego. El momento en que una persona deja de pensar en sí misma y se convierte en parte de algo más grande. Roger no buscaba la inmortalidad en monumentos ni estatuas.
Quería sembrar la libertad aunque nunca viera el fruto. Gold D. Roger fue una tormenta de carne y hueso, una anomalía, un espíritu demasiado grande para un solo cuerpo. Y aún así fue humano, se cansó, se enfermó, se despidió, pero lo hizo todo a su manera. Locura, genialidad, destino, tal vez fue todo eso, pero lo que es indiscutible es que nunca hubo ni habrá otro como él. Cuando uno mira la historia de Roger, no puede evitar preguntarse, ¿qué significa haberlo logrado todo y aún así no haber tenido todo? Roger fue el rey de los piratas, sí, el único en llegar al final del mar, el único en ver la verdad que los poderosos quisieron borrar durante siglos. Pero si lo piensas bien, su mayor enseñanza no fue el destino, sino el camino, porque Roger nunca vivió para llegar, vivió para moverse. No era un hombre atado a una meta, sino una forma de vivir, libre, intensa, presente. Tenía una forma única de ver el mundo. Para él, cada isla nueva no era solo un pedazo de tierra, era una historia que descubrir, una risa por compartir, un secreto por desenterrar. Nunca necesitó más que una tripulación leal, un barco firme y el horizonte por delante. Y aunque no lo dijera con palabras bonitas, Roger entendía mejor que nadie el valor del tiempo. Por eso, cuando supo que le quedaba poco, no se detuvo a llorar ni a lamentar. Aceleró, hizo en unos pocos años lo que muchos no harían en toda una vida. ¿Y por qué? Porque sabía que vivir no es durar, es arder. Él nos enseñó que la libertad no es solo hacer lo que quieras, sino tener el coraje de ser tú mismo hasta el final. Incluso cuando todo el mundo te mira como un loco, incluso cuando el precio sea la muerte. Roger también entendió que la verdad no siempre debe ser contada. Porque cuando llegó al Lautel y descubrió todo, el siglo vacío, Joy Boy, la historia del mundo, no levantó la voz, no llamó a una guerra, no buscó venganza. Solo rió, una risa real desde el fondo del pecho, porque entendió lo absurda, lo triste y lo hermosa que era la historia, y entendió algo que muy pocos entienden, que no todo es para uno, que hay cosas que deben esperar, que hay luchas que no te tocan a ti por más fuerte que seas. Esa es su filosofía más profunda. Roger no quiso ser Salvador, quiso ser el inicio, el que encienda la chispa, el que deja las puertas abiertas para alguien más. Alguien que vendrá en otro tiempo, con otra alma, con otra risa. Gold D. Roger vivió con prisa, pero no con miedo. Vivió con alegría, pero no sin dolor. Y cuando llegó al final, no corrió. Caminó hacia él como quien se despide de una buena fiesta, con la cabeza alta, el alma tranquila y una sonrisa que dio comienzo a una nueva era. Porque al final su mayor legado no fue el tesoro, fue enseñarnos que la libertad, el propósito y la risa pueden valer más que todo el oro del mundo. Hay algo profundamente trágico en la forma en que crecen los grandes hombres. Gold D. Roger, el hombre que tocó el horizonte, también fue el hombre al que le arrebataron el mañana. La enfermedad que lo consumía en silencio no solo marcaba su final, era una cuenta regresiva. Cada sonrisa, cada carcajada, cada combate era una despedida disfrazada de vida. Y en medio de ese dolor, de esa soledad inevitable que solo conocen los que cargan con un destino, Roger maduró. Dejó de correr solo por correr, empezó a mirar más allá de sus propios pasos. Sabía que no tenía tiempo y aún así no se encerró. Eligió usar lo poco que le quedaba para dejarle algo al mundo. A Ace no pudo cargarlo en brazos, nunca pudo decirle feliz cumpleaños, pero aún así se preocupó por su futuro. Lo entregó al único hombre que creía capaz de protegerlo, su rival de toda la vida. Un movimiento que duele solo de imaginar, pero que demuestra el corazón que tenía. ¿Fue perfecto? No, fue humano. Y en esa humanidad, en esa mezcla de errores y amor, es donde se ve cuánto creció. Pero no solo pensó en su hijo, Roger entendió que el mundo necesitaba algo más. No un mártir, no un dictador, necesitaba un símbolo. Y así su entrega dejó de ser una rendición, se volvió un acto calculado, una jugada maestra. Convirtió su ejecución en el disparo de salida de la era más libre que ha existido jamás. Las últimas palabras de Roger no fueron súplicas, fueron un mensaje claro, explosivo, inolvidable. Y con eso millones salieron al mar. Personas que jamás habrían tenido el valor de soñar, de escapar, de rebelarse, de ser libres. Todo porque un hombre al borde de la muerte sonrió una vez más. Roger no cambió el mundo con sus manos, lo cambió con su voluntad. Y aunque no vivió lo suficiente para ver sus frutos, aunque jamás supo quién encontraría el One Piece, sembró un legado tan grande que incluso la muerte tuvo que respetarlo. Gold D. Roger no tuvo un final feliz, tuvo algo más difícil de conseguir.
una vida completa. Roger entregó todo por un futuro que no vería, por una esperanza que nunca llegaría a vivir. Su vida fue un sacrificio en nombre de un sueño que ya no estaba destinado a ser suyo. Imagina estar en los zapatos de Roger. Desde su nacimiento ya estaba marcado por la tragedia. Un hombre que, al final de su vida, fue capaz de mirar al mundo y aceptar que no iba a vivir para ver la esperanza en la que depositó sus sueños. Y mientras todos luchan por encontrar su lugar en el mundo, él ya sabía que nunca vería el final de la historia que comenzó. Pero aún así luchó con valentía, con honor, con un corazón que nunca se rindió. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer lo mismo? ¿Cuántos podríamos entregar todo por un futuro que no veremos, pero que creemos que vale la pena? Roger no era perfecto, pero en su sacrificio y humanidad encontró la grandeza. A veces la vida no da segundas oportunidades, pero nuestras historias pueden dejar huella. Roger nos enseñó a seguir adelante incluso cuando el futuro parece incierto. Si este análisis te gustó, te invito a darle like, compartir y dejar tu comentario. Me encantaría saber qué opinas y qué piensas sobre el legado de Goldie Roger. Si te gustan este tipo de análisis, no olvides suscribirte, porque siempre hay más historias que explorar juntos. Nos vemos en el próximo video.